el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en nuestro programa Mesa de Diálogo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial a la cual voy a darme la oportunidad de poderla presentar. Ella es la maestra Reina Sánchez. Vamos a darle uso de la palabra para que pueda contestarnos. Bienvenida, maestra Reina. Hola, mucho gusto. Gracias, Lisbeth, pues por la invitación y más que nada por este espacio que nos permita un diálogo que construya pues en beneficio de las mujeres y de la población en general. Así es, claro que sí. Recordemos que nuestras mesas de diálogo tienen un objetivo, su programa, claro, tiene el objetivo de mantener informada a toda nuestra sociedad, a todas las personas que nos ven, y como ustedes ya han visto, tratamos temas de gran interés para la sociedad y en beneficio de. El día de hoy tenemos un tema muy importante también. Se llama ¿qué es la violencia simbólica? Ese es el tema que vamos a estar abordando con ayuda de la maestra que es experta en el tema. Y vamos a dar inicio entonces a hacer una serie de preguntas, pues para ir un poco adentrándonos al tema. Quisiera empezar por preguntar qué es la violencia simbólica y cómo se manifiesta en la sociedad. Adelante, maestra. Sí, pues creo que algo muy importante de señalar en esta pregunta es que la violencia simbólica es un tipo de violencia de género. En este caso, es esta parte en donde se encuentra arraigada en nuestra sociedad, es decir, mediante, no sé, el punto en el que normalizamos ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertos estereotipos e ideas o creencias sobre la parte de pues lo que tiene que ver con la violencia, que en este caso es indirecta, ¿no? ¿Y por qué indirecta? Porque es aquella que no se ve, ¿no? Que no existe como los demás tipos de violencia, hablemos por así decirlo de la violencia física. La violencia física, ¿cuáles son digamos, las características principales, ¿no? De esas, pues los golpes, y los podemos ver, los podemos visualizar, sin que la persona que lo sufre lo diga. En el caso de la violencia simbólica, es algo indirecto, es algo invisible, pero que por el hecho de que no sea visible, no quiere decir que no exista. Entonces, la violencia pues tiene que ver con los usos y costumbres, con esta parte de un mecanismo de control social a través de los pensamientos, a través de las normas o de los estereotipos, como bien mencionaba. Así es.
¿Cómo puede la violencia simbólica afectar a los individuos en su desarrollo personal? Creo que esta parte es muy importante que nosotros pensemos en cómo mediante patrones que ya hemos normalizado podemos, cómo puede afectar nuestra vida, ¿no? Es decir, la dominación, los roles de género, los estereotipos de género. En este caso, por ejemplo, como una idea de que las mujeres o esas diferencias que existen a nivel social sobre la parte de lo que es ser la mujer y lo que implica ser hombre, ¿no? Entonces, cómo esto puede afectar pues nuestra cotidianidad, nuestra forma de cómo nos relacionamos con los demás, pues demasiado. Porque para empezar, creo que en el desarrollo o en el plan de desarrollo sostenible, algo que se menciona es justamente combatir las desigualdades y la discriminación y apunta hacia ese objetivo, ¿no? Y justamente el hablar sobre estas desigualdades que impactan a final de cuentas pues en nuestro desarrollo y tiene que ver mucho con esta violencia simbólica que está inmersa en nuestra sociedad y que creo que es muy importante hacerlo consciente porque existe. Entonces, lo vemos muy a menudo, tanto en las decisiones anteriormente, en los años donde la mujer no podía votar, donde los espacios eran más reducidos en las mujeres, ¿no? Sin embargo, a lo largo del tiempo, como ha cambiado, también la sociedad también se ha vuelto en cambio. Sin embargo, eso no quiere decir que ya estemos totalmente libres de estas desigualdades. Al contrario, existen todas estas conductas, comportamientos, ideas que no permiten el crecimiento no solamente de la mujer, sino de la población y el desarrollo de un país, ¿no? Porque al no participar las mujeres, al limitar todos esos espacios de crecimiento, pues también afecta la parte económica, ¿no? Si lo hablamos en esos términos del país. Así es. Vamos con la siguiente pregunta que sería, ¿cuáles son algunos ejemplos cotidianos de la violencia simbólica de género? Bueno, algo que justamente nos lleva a este tema es a pensar mucho y reflexionar mucho sobre un tema específico que son las canciones. En las canciones, las letras, los pensamientos, de acuerdo a la cultura en el que nos desenvolvemos, tiene algo de carga, incluso de violencia simbólica. Hablamos desde la música que ve o mira a la mujer como un objeto, hasta desde esas miradas donde existe la discriminación, ¿no? Donde la mujer solamente puede ser una musa o desde que la mujer es utilizada para ciertas cosas o necesidades de los hombres y eso lo vemos claramente también no solamente en la música, sino lo vemos también en las publicidades, es decir, cómo las noticias, cómo la publicidad se ha desarrollado solamente en hacer énfasis en la belleza de la mujer, en lo ideal o lo alcanzable que tiene que tener la mujer para ser justamente lo que en nuestra sociedad se nos permite, ¿no? Que es ser la mujer bonita, la mujer que pues se le otorga una serie de significados que finalmente tienen que ver con estos estereotipos y con pues toda esta parte que como mujer nos puede tocar realizar en la sociedad, no sé, madres de familia, abnegadas al hogar y totalmente queda muy específico, por ejemplo, en la vida diaria con las publicidades. Nos bombardean a las mujeres porque no vamos a ver una publicidad que tenga que ver o esté muy de lleno con la parte de la belleza del hombre. Al contrario, en el hombre creo que va la parte de la publicidad hacia la producción, hacia los crecimientos y no se ve nada más como la parte maternal. Por ejemplo, en la publicidad vemos a un bebé
¿quién sostiene al bebé? Pues la mamá. Entonces, vemos cómo esta particularidad o cómo esta parte que se nos asigna a la mujer como un deber ser está permeado en las noticias y en la publicidad del día a día, ¿no? Y Así entonces es, ahí lo podemos ver. así es. ¿Considera usted que los estereotipos de género influyen o impactan de manera negativa en la violencia simbólica? Sí, sí considero que esto impacta justamente porque hace unos momentos estábamos hablando de la publicidad y creo que algo que se nos hace mucho en no solo las mujeres, sino esta descalificación eh, tanto intelectual o profesional en, no sé, en la parte laboral, por ejemplo, ¿no? Eh, todo esta, todas estas cuestiones que de pensamientos, ideas, la cultura, por ejemplo, tiene una carga específica en el desenvolvimiento de la mujer en esta sociedad. Si bien antes no era permitido que las mujeres trabajaran, ¿no? O que se desarrollaran, porque se estaba pensado totalmente en, pues que la mujer, el pensar solamente que estuviera en espacios laborales, no nos, no cuadraba en la idea de la mujer ideal o de la mujer eh, que finalmente teníamos que ser, ¿no? Entonces, Claro. en la actualidad ha cambiado mucho, pero sigue impactando este tipo de cosas en, pues, el desarrollo, ¿no? A final de cuentas. Y que se ha estado justamente por estos espacios y demás haciendo visible, pues, estas posturas en el que el cuestionamiento, en el que la crítica hacia estos estereotipos, hacia estas conductas que son normalizadas, como las correctas o como las que debería ser por la mujer, nos han hecho pues realizar ciertos cambios y que todavía estamos en ese, pues Esta generando también transición. exacto. Así es, sí, porque igual por parte de los hombres a veces las mujeres quieren trabajar y también pues les dicen, no, es que de seguro vas a encontrar por allá, no sé, alguien te va a tirar tus piropos o me vas a dejar y se meten, todavía están estas ideas arraigadas en los hombres. Entonces, No, y que finalmente toca esta parte de la masculinidad, ¿no? sí, Ahorita se habla un tema demasiado sobre las nuevas masculinidades y esto tiene sí, que ver justamente por estas críticas o estos cuestionamientos que se le han hecho a lo que normalmente pues era válido, ¿no? Dentro de la sociedad, que era, o claro, sea, tú eres mujer, que te vas a dedicar a tu casa o antes la posición de los padres de familia en muchas comunidades y en esas épocas y que no dudo que siga ocurriendo en algunos espacios, es que la niña, por ejemplo, no tenía derecho a ir a la escuela porque solamente estaba pensada para que en unos años más pues se casara, ¿no? El claro. matrimonio y posterior del matrimonio pues tuviera sus hijos y se dedicara al hogar. Esa era la tarea de la mujer y no había espacio para pensar en algo más. Claro, Sin se pensaba, embargo, los hombres con esta postura de que pues eres el hombre, el productivo, un niño que viene creciendo que ni siquiera tiene la oportunidad ni es válido para él expresar sus emociones, ¿no? Porque es un significado de menos debilidad, valía o de menos poder como hombre o pues no puedes llorar porque eres hombre, ¿no? Y con esta claro. connotación estas pues se han ido permeando en nuestra cotidianidad y también en nuestros propios pensamientos. Entonces, es muy difícil luego pensar, por ejemplo, en cómo hacer estos cambios, ¿no? Sin embargo, se están haciendo estas nuevas posturas, como las nuevas masculinidades, que buscan deconstruir todos estos pensamientos para pues hacer todos estos cambios, ¿no? El que expreses, el que tú no solamente con lo que tú mencionabas de que la mujer se va al espacio laboral y entonces eso implica que me dejen, o inclusive si la mujer gana más que el hombre, ¿no? Y entonces esa debilidad de yo soy el que tengo esa productividad, pues sí daña, ¿no?
¿Por qué? Claro, Porque pues estamos con esa concepción de que yo valgo más en tanto también produzco más en el hogar, pero al tener a mi esposa o mi mujer en un área laboral donde incluso gana más que yo, pues ahí vienen todas estas creencias que se ponen en cuestión, ¿no? Y que dices, pues no pasa nada, ahorita las nuevas masculinidades nos dicen, el que trabaje tu mujer o el que tú expreses tu sentir o llores, no quiere decir que seas más débil o que seas menos hombre, ¿no? Entonces, claro. creo que por ahí va a haber esas posturas, ¿no? Así es. Vamos a continuar con otra pregunta, maestra. Dice, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia simbólica en la vida de las personas? Creo que una de las consecuencias de la violencia simbólica es justamente toda esta parte de las limitaciones que puedas encontrar, tanto en el mundo laboral como en la cuestión personal, ¿no? Hablamos de la imposición que incluso hay en ciertas, pues digamos, en ciertas organizaciones, en la misma sociedad de tú puedes hacer esto, tú no, y lo vemos desde el trabajo, ¿no? Desde los trabajos que son solamente exclusivos para los hombres y los trabajos que son solo exclusivos para mujeres, y entonces podemos ver que también esta violencia simbólica puede generar estas desigualdades y esta discriminación en cuanto soy mujer, en cuanto soy hombre y qué es lo que debo de hacer, ¿no? Y también cómo soy vista, porque esto es muy importante, es algo que sí quería señalar, no solamente el que cómo soy, sino el cómo soy vista hacia los demás, ¿no? En una empresa donde, no sé, buscan productividad, entonces comienzan esta parte y ha ocurrido, ¿no? De que hay denuncias porque, pues es que no me contratan por ser mujer, porque luego mi embarazo perjudica o mi maternidad tiene que ver con estas partes de mi desarrollo en la empresa. Claro, Y toda esta carga que se le da a la mujer con respecto a la maternidad. Entonces, afecta, por supuesto que sí. O sea, estamos en una sociedad donde, pues, toda la carga, al menos que tiene que ver con la maternidad y demás, es hacia la mujer. Y no vemos a un hombre, por ejemplo, decir, bueno, es que antes de mi productividad y demás está la parte paternal, ¿no? Sin embargo, toda esta construcción de conocimientos que se han realizado, e incluso con perspectivas de género y demás, ya se busca generar pues esta equidad, ¿no? En el que tanto la mujer como el hombre puedan ocupar los mismos espacios y pues finalmente desarrollarse, ¿no? En ese así, sentido. así es. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede combatir la violencia simbólica en la sociedad? Estaba platicando antes de que me conteste la pregunta, con anterioridad, que es en cuestión, por ejemplo, de la sociedad, si pasa, usualmente antes no veíamos a una mujer policía, ¿no? Y ahora en la actualidad vemos que hay mujeres que están en esos puestos. Pero nosotros como sociedad, incluso porque lo he visto, cuestionas, ay, ¿qué hace una mujer en la policía? O ese trabajo no es para ella. Desde ahí nosotros también como sociedad estamos pues desempeñando también lo que es la violencia, ¿no? O sea, ¿por qué cuestionar un trabajo para el que pues no tiene ahora sí que sexo, ¿no? O sea, puede ser tanto mujer u hombre quien los puede desempeñar. Entonces, le vuelvo a repetir la pregunta para que pueda contestar, maestra. ¿Cómo se puede combatir la violencia simbólica en la sociedad? Creo que desde la parte desde donde yo puedo abonar o dar mi punto de vista, tiene que ver desde las infancias. Yo trabajo mucho con las infancias y en el mismo, mi experiencia propia de trabajo, eh, una clave importante creo que de nuestra sociedad es justamente cómo estamos educando a nuestros hijos o hijas
y cómo estamos trabajando con la infancia, ¿no? Si bien es cierto que como comunidad, como sociedad, estamos invitados a esta reflexión sobre nuestras propias creencias, ¿no? Y lo veo desde estos dos puntos, ¿no? Tanto de cómo cuestiono a nivel personal mis creencias, que me fueron impuestas, porque a final de cuentas estamos en una sociedad en el que la cultura importa mucho, ¿no? Hablemos, no vamos muy lejos, hablemos de la cultura tabasqueña, ¿no? ¿Qué se nos ha dicho? ¿Cómo vemos al tabasqueño? ¿Cuáles son estos espacios también que se les brinda a los tabasqueños en el sentido tanto de cómo debe ser una mujer tabasqueña, cómo debe ser un hombre tabasqueño, y cómo se va desenvolviendo esa sociedad, ¿no? Y hablamos y traemos todo esto, pues porque la cultura o estas tradiciones o este sistema de creencias vienen desde nuestros antepasados, ¿no? Desde que creían que la mujer era para el matrimonio y el hombre para el trabajo duro en las tierras y demás, ¿no? Y cómo se fueron dividiendo estas tareas. Entonces, creo que estas concepciones o estas creencias pueden ser cuestionadas, como a través de pues sí, pues sí, de algo crítico, ¿no? De irnos a criticar nuestros propios pensamientos, ¿no? Cómo se hacen las nuevas masculinidades, deconstruyendo todo lo que hemos ido aprendiendo que no nos permite crecer como sociedad. En este caso, realmente las mujeres están hechas para solamente estar en el matrimonio, para procrear, o también pueden ocupar otros espacios, ¿no? Ese es desde un lado. Por otra parte, creo que desde las infancias también esta educación que uno puede ir brindándolo, pero esto no va a pasar si yo como adulto, que finalmente voy pues a enseñar o a transmitir mis creencias o mis pensamientos o mis propios aprendizajes, no me lo cuestiono. Entonces voy a tener a un niño o a una niña que pues también va a transmitir o va a adquirir lo que yo tengo. Entonces tenemos una responsabilidad como adultos muy grande ante la infancia, porque ¿qué es lo que le estamos dejando a nuestros infantes? ¿Qué es lo que le estamos dejando en ese aspecto, ¿no? Tanto en las desigualdades, tanto en la discriminación que pues existe día a día, porque lo hay. Aún con todas pues las estrategias y herramientas públicas que se hacen, siempre hay algo, ¿no? En el que podemos nosotros generar esos cambios desde nuestra postura o desde nuestro nivel individual. Y esto tiene que ver cómo yo a mi hijo o a mi hija le transmito esto que sé. Entonces sí tenemos una labor muy grande, y en la infancia pues también a ayudarlos a pensar, a cuestionar también. No todo puede ser cierto, hay cosas que sí tendríamos que pensar desde estos espacios. También el que ellos puedan gestionar también sus emociones. A un niño, ¿cómo le puedes enseñar a tener pensamientos o creencias diferentes? Pues a través de la educación, a través de cómo yo también miro al otro. Y entonces los niños aprenden observando, el adulto les modela, y entonces a través de esto yo creo que podría ser como una relación o un conocimiento en conjunto que pueda ayudar a que pues se disminuya pues esta violencia simbólica, ¿no? Así es, como usted dice, ayudar a los niños a desarrollar su pensamiento crítico, y pues nosotros somos los encargados de la crianza y el cuidado de ellos, así que por lo tanto también iniciar por nosotros mismos, inspeccionar cuáles son nuestros pensamientos, cómo estamos viendo las situaciones, para que a partir de ahí nosotros también seamos el apoyo de los menores, y como bien lo dijo, de que ellos puedan observar, investigar y pues sean los creadores de su propio pensamiento. La siguiente pregunta era,
¿En qué medida la educación puede desempeñar un papel? Creo que ya la pregunta quedó resuelta, respondida, ¿verdad? Vamos a pasar a otra pregunta, que Sí, sería, ¿qué significa la desigualdad de género y cómo se perpetúa en la vida diaria? ok. Creo que esta parte de la desigualdad, pues de género, evidentemente cuando existe algún tipo de violencia, este, parte de la gran población, en este caso específicamente hablando de las mujeres, que son vulneradas, ¿no? Son vulneradas tanto sus derechos. Entonces, al haber violencia, eh, ya se está dañando, no se está respetando un derecho humano, ¿no? Que todos o todas tenemos en este caso, pues derecho, ¿no? Y si se llega a tocar estos derechos humanos, pues estamos rodeando a un tipo de violencia y por ende también entramos en esta parte de las desigualdades. ¿Por qué? Porque ya no hay un equilibrio, ya no hay un, digamos, una manera en el que sean respetados los derechos de las mujeres y también de los hombres. En este caso, por supuesto que la balanza se va a inclinar más hacia la parte de la mujer. Si lo vemos de esta manera, hay una desigualdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay más oportunidades para los hombres en el ambiente laboral que a las mujeres, entonces la balanza se inclina más hacia los hombres y por ende las mujeres nos limitamos a ciertos espacios de crecimiento, ¿no? O sea, estamos en la lucha constante de que también las mujeres puedan apropiarse de esos espacios. Y por supuesto que esto nos lleva a una discriminación, a una desigualdad en oportunidades y mismos también derechos que puedan ser respetados, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, hace rato hablaba sobre la publicidad, sobre el ideal de la belleza, ¿no? Y cómo esto es visto ante todos, ¿no? Y es como algo normal, pero nunca vas a ver, por ejemplo, a lo mejor ahora sí, no lo sé, pero publicidades que tengan un referente sobre la belleza del hombre o que solamente la atención sea centrado en esto. Entonces, a la mujer se le ve como eso. Entonces, cuando ocupa espacios en el que regularmente son para hombres, porque así en ocasiones dicen, tú no puedes estar en este espacio ocupando este puesto porque se necesita carácter, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces hablamos de que por supuesto hay una desigualdad, porque se nos hace ver a la mujer como algo débil, como una persona que no tiene las mismas capacidades que los hombres, ¿no? Entonces, por supuesto que existe una desigualdad porque no nos están respetando ni mucho menos valorando como seres con los mismos derechos, con las mismas capacidades que pues los hombres, ¿no? En este caso. Así es. Así es. Maestra Reina y amigas, amigos que nos están viendo, vamos a dar una pauta a un pequeño corte promocional y vamos a regresar en unos minutitos. No se vayan, quédense con nosotros y vamos a continuar con más de Mesa de Diálogo. Mesa de diálogo. En un momento regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres.
y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Bienvenidas y bienvenidos. En este video exploraremos un tema crucial en la sociedad actual: las nuevas masculinidades. Descubriremos su significado, su importancia y cómo contribuyen a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Este término se refiere a un enfoque más inclusivo y diverso de la masculinidad. Rompe con los estereotipos tradicionales que han limitado a los hombres a roles rígidos y comportamientos dominantes. Las nuevas masculinidades promueven la expresión emocional, la empatía, la colaboración y fomentan relaciones más saludables, así como también mejorando la calidad de vida de hombres y mujeres por igual. Además, contribuyen a la construcción de una sociedad basada en la igualdad y el respeto mutuo. Sin embargo, no podemos ignorar que la transición hacia las nuevas masculinidades enfrenta resistencia. Algunos consideran que esto es una debilidad a la masculinidad tradicional. Por eso es importante comprender que no se trata de debilitar, sino de enriquecer. Superar estos desafíos es esencial para construir un futuro más igualitario. Las nuevas masculinidades son una poderosa herramienta para transformar nuestras sociedades. Al desafiar los viejos roles y construir relaciones basadas en el respeto, estamos construyendo un mundo más seguro y equitativo para todas y todos. Unámonos, porque juntos hacemos un Tabasco libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Si eres víctima de violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras 99 33 16 68 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Presentó PAIMEF Tabasco Y el Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. En este video nos gustaría mostrarte los diferentes servicios que se ofrecen en PAIMEF Tabasco. Como parte del objetivo de este año 2023, la meta es consolidar el accionar que refleje fuertemente en la disminución y erradicación de la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos. Contamos con la línea Mujeres Seguras, un centro telefónico con profesionistas en áreas como trabajo social, psicología y jurídico, disponible todos los días en cualquier horario, para el apoyo y orientación en casos de violencia. ULA, Unidad Local de Atención, de las cuales ya hablamos en videos anteriores. Las unidades locales de atención están distribuidas en diferentes municipios del estado para una atención directa y de primer contacto. CDM, Centros de Desarrollo de las Mujeres. CDM. Los Centros para el Desarrollo de las Mujeres son espacios de soporte para llevar a cabo trámites y apoyos con instancias adecuadas, impulsando de esta manera el empoderamiento a las mujeres. CAER, Centros de Atención Externa al Refugio. Los Centros de Atención Externa al Refugio son instituciones de alto impacto en base al seguimiento generado a las usuarias. Son el filtro a la entrada al refugio para su resguardo y cuidado. Refugios. Son centros localizados en ubicaciones anónimas para una mayor protección y cuidado de las víctimas de violencia, con el apoyo del Instituto Estatal de las Mujeres. Estas acciones son fundamentales para el apoyo y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Conócelas y únete, porque juntas y juntos hacemos la diferencia. PAIMEF Tabasco, estamos contigo.
Síguenos en nuestras redes sociales. Si eres víctima de violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras 9933 16 68 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Presentó PAIMEF Tabasco Y el Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso nuevamente en nuestro programa, su programa Mesa de Diálogo. El día de hoy tenemos a una invitada especial, las voy a volver a presentar porque para las personas, sobre todo que van llegando y nos están visualizando, tenemos de invitada a la maestra Reina Sánchez. Bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros, maestra. Estamos platicando acerca del tema violencia simbólica. Vamos a continuar con otras preguntitas para seguir abordando este tema y vamos a preguntarle cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres en su lucha por la igualdad de género. Adelante, maestra. Sí. Bueno, creo que una de las principales pues cuestiones en las que se enfrentan las mujeres, creo que es justamente apropiarse de estos espacios en los que a lo largo de los años nos hemos pues visto alcanzadas por pues mucha discriminación, muchos tipos de violencia, ¿no? Recordemos que la violencia simbólica pues trae o es la base para que se den todos estos tipos de violencia. Finalmente, la violencia simbólica está permeado en las estructuras de nuestra sociedad, en cómo se ha venido construyendo pues todo este sistema de creencias de manera individual, ¿no? Y que por supuesto que impactan, al menos algo que tengo muy claro es justamente que no solamente tiene que ver con pues las mujeres, sino en sí en la población o en la sociedad en general, porque al no ocupar estos espacios también nos vemos limitadas también en este desarrollo pues de nuestro país o de nuestro estado, ¿no? En este sentido, también es muy importante reconocer que gracias a las luchas sociales y demás, pues poco a poco hemos ido abarcando más espacios, ¿no? Si no, no estaríamos, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hablando sobre estos temas que claro, son muy importantes para la mujer y también pues para todos en general. Hablábamos hace unos momentos sobre la infancia y lo que nosotros podemos estar heredándoles pues a nuestros infantes, ¿no? Cómo nosotros vamos a poder hacer toda esta parte consciente de cómo impacta la violencia simbólica, cómo se puede visibilizar, porque si bien la violencia simbólica pues está en eso, son símbolos, ¿no? Son cuestiones que son de manera indirecta, pero que están dentro de nuestro sistema cultural, de nuestra misma sociedad, ¿no? Y que pues va permeando todas las áreas en las que nosotras como mujeres nos vayamos desarrollando, ¿no? Es decir, por ejemplo, volviendo al tema con la mujer, cuando nosotros nos desenvolvemos o nos desarrollamos en la parte laboral, en muchas ocasiones se normaliza el que una mujer pueda dejar su cargo demás porque tiene que atender la parte maternal, ¿no? Es decir, la crianza. No, pues yo tengo que renunciar porque ya no me da espacios para estar con mis hijos, y entonces a la mujer se le va asumiendo más y más y más cargos, ¿no? Estas cargas que finalmente tienen un impacto en el desarrollo propio de la mujer.
¿no? Porque existen estos sacrificios que son normalizados ante todos, ¿no? Que decimos, bueno, es normal que pues la mujer tenga que ser la que se dedique porque hace mejor el trabajo, ¿no? Porque cría mejor a sus hijos, ¿no? Y entonces quitamos de cierta forma esta responsabilidad que también pues de alguna manera comparte con su pareja o con quien sea, pues el padre de sus hijos, ¿no? Entonces, cuando vemos esta responsabilidad que es asumida incluso por nosotras, ¿no? Y decimos, no, pues es que yo tengo que hacer la limpieza después de mi trabajo, ¿no? Y entonces también luego podemos escuchar comentarios de, pues es que tú te dedicas a labores del hogar, ¿no? Y entonces, como también la parte doméstica es normalizada como algo que no es un trabajo, como un deber y como algo que pues no es trabajo, ¿no? Al final no es remunerado y que pues por supuesto que implica un sacrificio y limita de alguna manera a las mujeres, ¿no? Porque si tú no te dedicas a tus hijos o si tú por tu trabajo dejas a tus hijos, entonces ya eres una mala mamá o no estás atendiendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces, parece ser que la mujer tiene que ser todo, ¿no? O los mil usos para que pueda ser eh, o que pueda entrar en este marco de creencias en el que nos han impuesto de que así debe ser una correcta mujer, ¿no? Y entonces, por supuesto que impacta en nosotras, porque en las desigualdades, en la discriminación y en esos espacios que finalmente pues somos bombardeadas de estas creencias y que finalmente al estar inmersa en esta sociedad, nosotros la tomamos, o sea, también asumimos esas responsabilidades, ¿no? Y ahí es donde pues vemos que pues hay muchos sacrificios que en muchas ocasiones pues llevan a la mujer a dejar esos espacios laborales por pues, quedarse en casa, ¿no? Así es, nos acaba de dar un claro ejemplo de cómo se manifiesta la violencia simbólica en el ámbito laboral, en cuestiones de la mujer, como usted dice, a veces, pues ahora sí que se sienten o la ponen contra la espada y la pared de que, o es que estás trabajando y descuidas mucho, a la familia, a los niños, y entonces, pues desgraciadamente hemos visto casos donde las mujeres, pues, tienen que renunciar a su trabajo pues para darle prioridad a la familia y sobre todo pues para no sentirse igual culpable, porque también las pueden hacer sentir culpables. Existen ejemplos, ¿qué ejemplos existen de violencia simbólica hablando en cuestión de política y poder? ¿Nos pudiera puntualizar ahí unos ejemplos, por Sí, favor? claro, pues creo que política y poder, justamente gran parte de lo que es la violencia simbólica es justamente cómo se van atribuyendo ciertas conductas o comportamientos que van reforzando esta idea de lo que implica ser mujer y de lo que implica ser hombre, ¿no? Y cuando ocupamos espacios o vemos esta parte tanto política como institucional, pues hablamos de que existe esa lucha también de poder, porque si algo tenemos muy claro es que, por ejemplo, los puestos a lo largo de los años, los puestos políticos siempre lo han ocupado los hombres, ¿no? Por esta cuestión hablamos de lo que está inmerso dentro de nuestra sociedad, ¿no? Claro. Sobre, pues, las mujeres, pues, no trabajan, se dedican al hogar y entonces los hombres ocupan o han ocupado a lo largo de muchos años estos espacios, ¿no? Pero volviendo al tema, yo creo que también las mujeres son capaces, ¿no? De ocupar estos cargos. Y entonces es ahí donde justamente esta lucha de poder pues entra también, ¿no? Claro que se ha ido pues sensibilizando un poco más sobre estos temas, pero aún quedan muchas cosas por hacer en estos espacios. Vemos, por ejemplo, las mujeres que se dedican a la política, ¿no? Y entonces vemos también que de pronto se le cuestionada sobre, bueno, no sé,
tú tienes tu familia y entonces comienzan a buscar cosas sobre la mujer que pueda desprestigiar su persona, no sus capacidades, sino su persona. Es decir, a lo mejor comienzan a cuestionar sobre a qué se dedicaba antes, sobre sus propias capacidades intelectuales, y entonces que vemos de alguna manera que en ocasiones con los hombres no se hacen tantos esos cuestionamientos, sino se da un hecho de que por ser hombres tienen la capacidad necesaria de ocupar estos espacios y no se les cuestiona quizás como a las mujeres. Entonces, es muy difícil, hace muchos años incluso que nosotros pudiéramos votar, o sea, no teníamos derecho a decidir. Bueno, una de las, digamos que ejemplos que puedan existir de violencia simbólica en cuestiones políticas y de poder, tiene que ver con, pues, estas justamente jerarquías que existen, ¿no? Y que es base de la violencia simbólica, estas jerarquías de dominación, en donde el hombre es más que la mujer, y en ese sentido vemos estos espacios que se ocupan en las políticas, en las instituciones que van de acuerdo a, pues, que son solo dirigidos a los hombres, ¿no? Y vemos que a lo largo de los años, pues estos espacios se han ido apropiando más los hombres que las mujeres. Entonces, a partir de estos cambios que existen en la sociedad, de la visibilización que tiene que ver con los tipos de violencia, la violencia que pues vulnera a las mujeres, pues se han ido dando oportunidades para que la mujer se desarrolle en estos espacios. Sin embargo, aunque hoy existen estos cambios donde vemos a alcaldesas, donde vemos a personas que ocupan un espacio pues en nuestras políticas públicas, si bien también se sufren de cierta discriminación e inclusive pueden ser de un daño hacia su persona, ¿no? En donde el desprestigio a nivel personal, no de sus capacidades, son más relevantes, ¿no? En el que dicen, bueno, la mujer tiene que ser portada de tal forma para ocupar estos espacios, porque en tanto no sea esto, pues no es bien vista estar en estos puestos, ¿no? De igual manera, creo que justamente la carga que luego se nos asigna a nosotros, a las mujeres, que pues no somos buenas gestionando, o que solamente somos buenas para estar en casa, ¿no? Quieras o no, esto juega un papel importante en el momento de que nosotros podamos desarrollarnos y desenvolvernos en estos espacios, porque entonces se nos mira como de que, ay, no, pues no vas a lograr, no vas a tener ciertos cambios porque pues la mujer no está preparada para ocupar esos espacios. Entonces sí, inclusive pueden haber casos en donde las mujeres son obligadas a renunciar a sus cargos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienen una serie de prejuicios o de cargas sobre lo que implica ocupar esos espacios y de su vida personal, ¿no? Entonces, sí se han logrado cosas, por supuesto que se siguen viviendo tipos de violencia dentro de estas instituciones, a lo mejor de las políticas públicas, pero también pues a partir de toda esta parte de la sensibilización puedan generarse pues mucho más cambios que puedan ayudar a que nosotras sigamos apropiándonos de más espacios y que sean en esta sintonía de la equidad de género, no solamente de la igualdad, sino también que haya una equidad, ¿no? En el sentido de, de que todas podemos lograr ciertas y tenemos las capacidades para lograr ciertos cargos dentro de las políticas, ¿no? Así es. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden los estereotipos de géneros influir en las oportunidades laborales?
Bueno, pues creo que los estereotipos de género juegan un papel muy relevante en el momento del desarrollo a nivel individual de todas, ¿no? Y de todos. ¿Por qué? Porque justamente hace un momento mencionábamos sobre no solamente esta parte del cómo debo ser como mujer o cómo debo ser como hombre, sino también de cómo soy vista ante los demás, ¿no? Entonces, esto también importa mucho porque en tanto como estas normas o estas creencias o estas ideas hacen que se transmitan ciertas conductas o ciertas particularidades en las mujeres y en los hombres, ¿no? Inclusive lo de este control, ¿no? A final de cuentas, por ejemplo, la connotación que se le da a la mujer, ¿no? Donde es importante que estos derechos humanos sean respetados, ¿no? Nosotras, cuando ocupamos, por ejemplo, estos cargos, ¿cómo es vista, no? La mujer, pues tiene que, lo que mencionamos hace un momento, estos estereotipos nos sirven para ¿qué? Para limitarnos hasta cierto punto en nuestro desarrollo, ¿no? A los hombres, por ejemplo, no se les puede decir, no, pues quédate en tu casa a trabajar o a trabajar tu paternidad, porque pues esto no es como algo normalizado, ¿no? Vamos normalizando estas ideas que se tienen acerca de la mujer, del para qué es útil o para qué sirve y solo somos vistas en ocasiones como objetos, ¿no? Tanto objetos sexualizados, tanto objetos en la parte pues laboral, ¿no? ¿Qué puede significar el que yo ocupe esos espacios, ¿no? Ah, pues es que no va a ser muy buena gestionando, no va a ser muy buena abriendo oportunidades, pues porque ella está dedicada al hogar, ¿no? Y claro que estos estereotipos juegan un papel importante, porque al nosotros no cuestionarnos estas creencias o estas ideas que nos transmite la cultura, pues vamos pensando inclusive entre pares que esto es así y que tiene que ser así, entonces que la mujer pues no va a ser muy buena, ¿no? Hasta para manejar auto, que es lo que vemos en la cotidianidad, ¿no? Ay, seguro es una mujer, por eso se chocó, ¿no? Es lo que pensamos. Pero entonces, porque tenemos la idea de que la mujer no sabe manejar o porque la mujer no tiene la capacidad como tiene el hombre de manejar. Sin embargo, nos damos cuenta que no es así, ¿no? Que inclusive por esta impulsividad de los hombres y de esta carga que también de estereotipos que tiene el hombre sobre lo que él es, el fuerte y que tiene el poder, a veces vemos tantos accidentes de coches, ¿no? Y entonces, desde ahí podemos ver también que existe una carga tanto en la parte masculina como en la parte femenina de qué es lo que nosotros somos, ¿no? Cómo somos y desde vestirnos hasta la manera de vestirnos. Y eso importa mucho porque en el ámbito laboral, por ejemplo, las mujeres cómo deben ir vestidas, ¿no? Inclusive algunos piden, no, ven presentable. ¿Qué significa ser presentable, no? Entonces, con los hombres de igual manera, ¿no? Las mujeres tienen que usar zapatillas, tienen que usar faldas o inclusive cómo estos elementos pueden convertir a la mujer en un objeto, ¿no? Y también cómo se exige o existen estas cargas diferenciadas entre hombres y mujeres. Así es. ¿Por qué es importante la educación con perspectiva de género? Bueno, creo que algo que es muy importante es justamente la educación y no solamente la educación, rescato esto de la perspectiva de género porque nos permite a nosotros cuestionarnos pues estos conceptos y entrar de lleno en que estas cuestiones de discriminación y de desigualdades tienen que ver con pues toda esta carga tanto de valores como de creencias que
se ha asumido en la sociedad. Es decir, todos estos elementos nosotros los podemos ahorita tocar o mencionar porque los estamos viendo desde otra mirada, ¿no? La perspectiva de género nos invita a verlo desde otra visión. Es una herramienta que podemos utilizar para visualizar o para ver con otros ojos, lo que tiene que ver con esta discriminación específicamente en la violencia de género, ¿no? Que vemos que existen estas desigualdades, pero ¿qué hay de esas desigualdades? No, ¿por qué existen estas desigualdades? ¿Por qué estamos viendo que la mujer se está quedando abajo, no? Y entonces existen todos estos elementos que rescatamos en esta mesa de diálogo sobre que por supuesto hay una violencia, por supuesto que están siendo vulneradas las mujeres. Y entonces, ¿cómo podemos retomar esto para hacer consciente que pueden ocupar otros espacios, que pueden hacer ciertas cosas e inclusive desarrollarse de una manera diferente e igual que los hombres, ¿no? Y es justamente lo que nos lleva a cabo a esta perspectiva, ¿no? Mirar con otros ojos esta dinámica, digamos. Entonces, esto ocurre con los niños, ¿no? El aprendizaje que tiene que ver sobre, pues, las cuestiones de violencia, sobre sensibilizar a la infancia sobre estos temas es muy importante, pero no solamente el sensibilizarlo, sino desde dónde lo estás mencionando o tocando. En este sentido, pues ponernos estos lentecitos, ¿no? De la perspectiva de género y de otros enfoques que puedan ayudar a que los niños también comiencen a cuestionarse sobre estas creencias, sobre estas conductas, sobre nuestra propia vestimenta, sobre nuestra propia forma de desarrollarnos y desenvolvernos, ¿no? Por ser mujer, no solamente puedo vestir de rosa, ¿me entiendes? El que yo me ponga una blusa azul no me va a hacer convertirme en un hombre, ¿no? Si no lo quiero. Entonces, son estas formas también, tanto de comportarnos, de vestirnos y de pensar, que van a ser cuestionados bajo estos lentecitos de la perspectiva de género y cómo se lo puedes dar a los niños, porque también, pues ahí implementamos, no sé, la pedagogía, que tiene que ver con estas herramientas pedagógicas, ¿no? Desde los cuentacuentos, desde toda esta parte de imágenes, películas, todo lo que sea de manera lúdica, que nos permita también entrar con estos temas a los niños, pero también tocarlos desde esta manera, con estos elementos de no porque te han dicho que tú eres un niño, no puedes vestirte de rosa, hasta no porque seas niña tienes que quedarte en casa a procrear hijos, ¿no? Y todo esto es muy importante por cómo nosotros vamos a ir formando pues una generación en el que estas cargas también puedan ser conscientes y escuchadas, ¿no? Y que finalmente puedan generar estos cambios que queremos en una sociedad futura. Así es, de esta manera, como usted lo acaba de decir, pues fomentar, el poder fomentar una sociedad más inclusiva y equitativa desde una perspectiva de género, como usted lo acaba de decir. Y bueno, maestra Reina, es un honor haberla tenido aquí con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias por su tiempo y por aceptarnos la invitación, ¿verdad? Vamos a concluir nuestro programa. No sin antes, pues agradecerle su tiempo nuevamente y esperando contar con usted en otra mesa de diálogo, si se nos permite, ¿verdad? Claro que Gracias, sí. maestra. ¿Algo más que quiera decir para despedirse del público? Y con esto vamos a concluir. No, bueno, yo muy agradecida también por el espacio, porque justamente estos espacios de reflexión y de diálogo nos permiten construir cosas que nos puedan ayudar a generar estrategias justamente en beneficio de, pues, de nuestras mujeres y de nosotras, ¿no? A mí me encanta mucho pues este tema, claro, por supuesto que si se nos da el tiempo y los espacios también, pues yo gustosa de participar, ¿no? En estas mesas de diálogo y de reflexión.
Y pues algo que yo sí quisiera pues aportar es que seamos conscientes y tratemos de pensar, que busquemos pensar mucho en nuestras propias pues ideas, nuestras propias creencias, cuestionarnos. Y creo que eso es algo que podemos rescatar de toda esta plática, ¿no? El que yo pueda cuestionar mis propios pensamientos, mis propios creencias o inclusive, ¿no? Desde la familia uno nos formamos y el que podamos cuestionar estas propias ideas creo que nos ayuda a avanzar un poquito más en este crecimiento personal y también de nuestra misma sociedad, pues en pro de esta igualdad y de esta equidad que buscamos todos, ¿no? Y todas, porque a final de cuentas las mujeres somos las que somos más vulneradas, pero que esto beneficia a todas, ¿no? A todos. Así es, y de esta manera vamos a concluir. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Recuerda que el Instituto Estatal de las Mujeres está ubicado en calle Abelardo Reyes 201-B, fraccionamiento Arboledas, y cuenta con una línea de atención, línea Mujeres Seguras 9933-166813, disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, con personal capacitado en psicología, psicología, jurídico y trabajo social. Eso ha sido todo por hoy, nos despedimos y nos vemos la próxima. Hasta luego. En nombre del Instituto Estatal de las Mujeres y del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF, agradecemos su participación y acompañamiento en esta mesa de diálogo, esperando que los conocimientos adquiridos sean para beneficio de nuestra sociedad, pero sobre todo por el bienestar de las mujeres y niñas de nuestra entidad, reafirmando el derecho a una vida libre de violencia. Muchas gracias. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933-166813. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.